Nunca, en mis 33 años, imaginé que sería yo quien escribiera una de esas historias. El tipo de hombre que ventila su vida destrozada en un foro de Internet. Pero la vida tiene un sentido del humor retorcido, y aquí estoy. Hasta hace apenas unas semanas, mi existencia era el epítome de la normalidad feliz, un matrimonio de 8 años con Sofía, la mujer que creía conocer mejor que a mí mismo, una casa bonita. Planes de futuro que incluían la risa de niños que aún no habíamos tenido. Recuerdo una noche, no hace mucho, sentados en el patio trasero, compartiendo una botella de vino. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y suspiró. Imagina esto, Javi, dijo, pero con 2 pequeños corriendo por el césped. Seríamos la familia perfecta. Acaricié su pelo, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo, completamente ajeno a que su perfección era una fachada y que yo era solo un actor secundario en la obra de su vida. El plan original para ese fatídico fin de semana era una escapada de chicos. Un viaje por carretera a otra ciudad con mi mejor amigo, David, y un par más para ver un partido de fútbol crucial. Llevábamos meses con la emoción a flor de piel, planeando las paradas, las bromas, la libertad de ser solo los chicos por 48 horas. Pero el viernes por la mañana, David llamó. Su hijo pequeño tenía una fiebre terrible y no podía dejarlo. La decepción fue un golpe sordo, pero la familia es lo primero. Cancelamos todo. Mientras colgaba el teléfono, una idea floreció en mi mente, una idea que en ese momento me pareció brillante y romántica, sorprendería a Sofía. Volvería a casa temprano y disfrutaríamos de un fin de semana inesperado juntos. La ironía es tan densa que casi me ahoga al recordarlo. Conduje hacia casa con una sonrisa tonta en la cara, imaginando su expresión de sorpresa. Eran las 9 de la noche, el cielo estaba oscuro y la calle tranquila. Al girar hacia nuestra entrada, la sonrisa se desvaneció un poco. Había varios coches aparcados fuera. Reconocí al instante el Subaru de Mónica y el Honda de Carla, sus 2 mejores amigas. Claro, Sofía había mencionado que las chicas podrían pasar a tomar algo mientras yo no estaba. No le di más importancia. Aparqué mi coche al final de la calle para no arruinar la sorpresa y caminé hacia la casa. Estaba a punto de meter la llave en la cerradura de la puerta principal cuando un estallido de risas me llegó desde el patio trasero. Eran fuertes, desinhibidas. El tipo de risa que se alimenta del vino barato y los secretos compartidos. Una punzada de algo que no supe identificar me hizo cambiar de rumbo. En lugar de entrar, rodeé la casa por el camino lateral, pensando en aparecer por la puerta del patio y unirme a la fiesta. Fue entonces, al acercarme a la verja de madera, cuando escuché mi nombre. Y me detuve. Mi mano se quedó suspendida en el aire, mi cuerpo se petrificó. El instinto, una fuerza primitiva y antigua, me gritó que me quedara quieto y escuchara. Javier Stan, no puedo ni decirlo, arrastraba las palabras Sofía. Su voz, normalmente melódica, estaba espesa y burlona por el alcohol. Las otras chicas soltaron risitas agudas, como pájaros de mal agüero. Tía, es que todavía no me creo que lleves tanto tiempo con esto, intervino Mónica, su voz cargada de una admiración perversa. Y entonces, Sofía, mi Sofía, la mujer con la que compartía mi cama y mis sueños, pronunció la sentencia que demolió mi mundo. Lo gritó, no lo dijo, lo gritó con un orgullo borracho que me revolvió las entrañas. Es demasiado idiota para darse cuenta de que llevo años engañándolo. El sonido que siguió no fue una risa. Fue un rugido. Un coro cruel y triunfante que pareció hacer vibrar la madera de la verja contra mi mano. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar, de pensar. El mundo se redujo a ese sonido y al latido sordo y pesado de la sangre en mis oídos. Era como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies y estuviera cayendo en un abismo oscuro y helado. Adrián ha sido la mejor decisión de mi vida, continuó Sofía, y el nombre resonó en el aire como un disparo. La semana pasada, sin ir más lejos, mientras el pobre Javier trabajaba hasta tarde para pagar esta casa, Adrián vino. Y lo hicimos aquí mismo, Javi, en tu sofá sagrado, donde te echas tus siestas. Más carcajadas. Carla chilló, no, tía, en el sofá de las siestas no. Eso es profanación.
Y todas rieron aún más fuerte. Lo mejor fue al día siguiente, se jactó mi esposa. Javier, tan dulce él, me preparó el desayuno en la cama. Tostadas de aguacate, como me gustan. Si tan solo supiera que el sabor que aún tenía en la boca no era precisamente el de la cena de la noche anterior. Mi estómago se contrajo violentamente. Sentí una oleada de náuseas. Ese desayuno. Recuerdo cada detalle. El cuidado que puse en cortar el aguacate, en hacer los huevos perfectos. Recuerdo haberle llevado la bandeja a la cama, besar su frente y decirle te quiero. Y ella me había mirado a los ojos, con los restos de otro hombre aún en su cuerpo, y me había sonreído. No sé cuánto tiempo permanecí allí, aferrado a esa verja como si fuera lo único que me mantenía en pie. Escuché más detalles, cada uno una nueva capa de infierno. Que llevaban 3 años. Que sus viajes de negocios eran sus escapadas. Que el fin de semana del funeral de mi padre, cuando ella me llamó llorando diciendo que tenía una intoxicación alimentaria y no podía acompañarme, había estado con él. En un hotel de lujo. La mujer que yo había consolado por teléfono, diciéndole que se cuidara, estaba revolcándose con su amante mientras yo enterraba a mi padre. En ese momento, una calma gélida se apoderó de mí. No había ira, no había gritos. Solo un vacío inmenso. No las confronté. No les di la satisfacción de un escándalo. Me di la vuelta, caminé sin hacer ruido de vuelta a mi coche, y conduje. Sin rumbo. Acabé en el aparcamiento desierto de un centro comercial. Apagué el motor y el silencio fue ensordecedor. Y entonces, mi cuerpo reaccionó. Empecé a temblar, luego a hiperventilar, jadeando en busca de aire que no parecía llegar a mis pulmones. Un hombre de 33 años, hecho un ovillo en el asiento de su coche, completamente destrozado. Cuando por fin pude controlar mi respiración, mi primer pensamiento coherente fue David. Lo llamé. Su voz soñolienta al otro lado de la línea fue un ancla en mi tormenta. Tío, ¿qué pasa? Toda mi vida acaba de implosionar, conseguí decir, con la voz rota. Le conté todo, palabra por palabra, la risa, el sofá, el funeral de mi padre. Hubo un silencio, y luego la voz de David, firme y clara. Escúchame, Javier. No vuelvas a esa casa esta noche. ¿Me oyes? No vuelvas. Ven a mi casa. Ahora mismo. En su salón, mientras él me preparaba un té que no podía beber, yo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mi mente, liberada del shock inicial, empezó a conectar los puntos. Un torrente de recuerdos se reconfiguró ante mis ojos, los gastos inexplicables en la tarjeta de crédito que ella atribuía a comidas con clientes, las veces que se ponía nerviosa si yo cogía su teléfono. Los viajes de fin de semana con las chicas de los que volvía sospechosamente descansada pero sin apenas fotos. Todo encajaba. La ingenua confianza que yo había considerado la base de nuestro matrimonio era, en realidad, el velo que me había impedido ver la verdad. Era un idiota. Ella tenía razón. Pero eso estaba a punto de cambiar. La noche en casa de David fue una tortura de insomnio y rabia helada. Mientras él buscaba en internet mejores abogados de divorcio, yo sentía como el dolor se solidificaba dentro de mí, transformándose de una pena ardiente en un bloque de hielo afilado y decidido. La mujer que se había reído de mi estupidez iba a conocer una faceta de mí que ni yo mismo sabía que existía. A la mañana siguiente, volví a casa. La escena era grotesca. Botellas de vino vacías, restos de comida y Sofía en el sofá, quejándose de su resaca. Me miró y dijo, menos mal que volviste. Anoche se nos fue de las manos. ¿Te quedaste en casa de David? Tuve que clavar las uñas en las palmas de mis manos para no gritarle en la cara todo lo que sabía. Asentí, forzando una sonrisa tensa. Sí, bebimos demasiado. Fue una noche loca. Ella se lo tragó sin dudar. Incluso tuvo el descaro de pedirme que le preparara un café. Mientras el agua se calentaba, la miré. Miré su pelo despeinado, su ropa de ayer, y en lugar de amor, sentí un asco profundo y gélido. Comenzaba mi actuación.
Durante la siguiente semana, me convertí en el mejor actor del mundo, interpretando el papel del marido comprensivo y ligeramente ajeno a todo. Pero en cuanto ella salía de casa o se metía en la ducha, comenzaba mi verdadera misión, la fase de reconocimiento. Su teléfono fue la primera parada. Protegido por una contraseña que, irónicamente, era la fecha de nuestro aniversario. Dentro, encontré el abismo. No cientos, sino miles de mensajes con Adrián. Años de conversaciones. Planes secretos, fotos explícitas que me revolvieron el estómago, burlas sobre mí. Hice capturas de pantalla de todo, cada conversación incriminatoria, cada foto, y las organicé cronológicamente en una carpeta segura en la nube, enviándome una copia a un correo electrónico nuevo que había creado para este propósito. Luego, las finanzas. Me sumergí en los extractos bancarios de los últimos 3 años. Fue un trabajo meticuloso y doloroso. Cada cargo en un restaurante de lujo al que nunca habíamos ido juntos, cada reserva de hotel en nuestra propia ciudad, cada compra de lencería cara que yo nunca había visto. Lo documenté todo en una hoja de cálculo, con fechas, importes y enlaces a las capturas de pantalla de sus conversaciones de esos mismos días. La evidencia era abrumadora, una montaña de traición pagada con nuestro dinero. Descubrí el cargo del hotel de 5 estrellas del fin de semana del funeral de mi padre. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que salir a caminar para no destrozar algo. Con un arsenal de pruebas en mi poder, concerté una cita con la abogada que David había encontrado. Se llamaba Isabel, una mujer de unos 50 años con una mirada que podía cortar el acero. Le expuse la situación, mostrándole una muestra de mi archivo nuclear. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró y dijo, Javier, has hecho el 80% de mi trabajo. Esto no es solo una infidelidad, es una disipación clara de bienes gananciales. Y la crueldad emocional es extrema. Vamos a ser muy inteligentes. Su plan fue mi nueva Biblia. Primero, asegurar mis finanzas. Abrí una cuenta bancaria nueva a mi nombre y transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Legalmente, era mi parte. Luego, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, reporté actividad sospechosa y pedí que cancelaran las tarjetas actuales y emitieran unas nuevas solo a mi nombre. El segundo paso fue la propiedad. Empecé a sacar mis objetos de valor de la casa. El reloj de oro que me dejó mi padre, documentos importantes, mi colección de vinilos. Lo hacía en pequeñas tandas, mientras ella estaba trabajando. Alquilé un pequeño trastero para guardarlo todo. El tercer pilar del plan era el más delicado, el ángulo social. No podía dejar que ella controlara la narrativa, que me pintara como el marido ausente o el loco celoso. Empecé a tener conversaciones casuales con nuestros amigos comunes. ¿Ha notado a Sofía un poco distante últimamente?, preguntaba con aire de preocupación. A veces siento que estamos en planetas diferentes. Planté pequeñas semillas de duda, presentándome como la víctima confundida, no como el vengador calculador. Mientras tanto, documentaba su vida perfecta en Instagram, guardando capturas de sus publicaciones sobre amor verdadero y metas de pareja, publicadas en días en que sabía, gracias a los recibos de hotel, que estaba con Adrián. Finalmente, después de 2 semanas de preparación febril, estaba listo. Elegí mi día con una precisión quirúrgica, el día de su gran evento anual para clientes, la noche en la que ella más necesitaba brillar, la culminación de meses de su trabajo. Esa mañana, la rutina fue impecable. Le preparé el café, la besé en la frente y le deseé toda la suerte del mundo, cariño. Se fue con su traje de poder, rebosante de una confianza que sabía que estaba a punto de hacer añicos. A las 10 en punto, el primer misil fue lanzado. Un mensajero entregó un sobre cerrado en la oficina de Adrián, a nombre de su esposa, Laura. Dentro estaba una selección cuidadosamente curada del archivo nuclear, capturas de pantalla de los mensajes más comprometedores, recibos de hotel y una nota escueta con mi número de teléfono. A las 12, mi teléfono empezó a arder. Mensajes de Sofía, cada vez más frenéticos. ¿Por qué me está llamando la esposa de Adrián gritando como una loca? ¿Qué has hecho?
Contesta el teléfono, Javier, ahora mismo. Yo observaba las notificaciones apilarse desde la calma de mi recién alquilado apartamento, un santuario de mi nueva vida. A las 12:30, Laura me llamó. Estaba destrozada, pero su voz también tenía un matiz de alivio y gratitud. Lloró mientras me contaba cómo Adrián la había llamado loca y paranoica durante años. Me aseguró que usaría cada gramo de esa evidencia en su propio divorcio. El barco de Adrián se hundía, y él estaba arrojando a Sofía por la borda para salvarse. A las 15, lancé el segundo misil. Un correo electrónico a los padres de Sofía. No había emoción, solo hechos. Una cronología simple de la aventura de su hija, adjuntando la prueba del hotel durante el funeral de su abuelo. Con el debido respeto, escribí, creo que merecen saber la verdad sobre la persona que criaron. No podía permitir que ella les contara una versión manipulada de los hechos. A las 18, estaba sentado en el salón de lo que había sido nuestro hogar. Esperando. La puerta se abrió de golpe y ella entró como un huracán. Su maquillaje era un desastre de lágrimas y rímel, su rostro una máscara de furia y pánico. Empezó gritando, acusándome de arruinar su vida, de traicionarla. La dejé desahogarse. Cuando se quedó sin aire, su tono cambió a la súplica. Javi, podemos arreglar esto. Fue un error, no significó nada. Te quiero a ti. La miré, sintiendo un vacío absoluto donde antes había amor. Ambos sabemos que eso no es verdad, Sofía, dije con calma. Le tendí un sobre grande. Eran los papeles de divorcio, preparados y listos para ser firmados. El color desapareció de su rostro. Dio el sobre, luego me miró a los míos, y en sus ojos vi el terror de la comprensión. Esto no era una pelea de pareja. Esto era una demolición planificada. ¿Cuánto tiempo?, susurró. Has estado planeando esto, mientras dormías a mi lado. Asentí lentamente. Desde la noche en que te escuché reírte con tus amigas de lo estúpido que era. Su mandíbula se desencajó. El shock final, la revelación de que yo había sido el testigo silencioso de su máxima traición. Fue entonces cuando sus ojos recorrieron la habitación y notó los espacios vacíos en las estanterías. Me voy, dije, levantándome. He alquilado un apartamento. Tienes 3 días para encontrar otro lugar donde vivir antes de que notifique al casero de que has violado la cláusula de moralidad de nuestro contrato. Te sugiero que empieces a empacar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejándola sola en medio de las ruinas de la vida perfecta que ella misma había dinamitado. La mañana siguiente a la confrontación, me desperté en mi nuevo apartamento, en un colchón en el suelo, y sentí una calma que no había experimentado en semanas. Era una calma extraña, vacía, pero era calma al fin. No había nudos en el estómago ni una necesidad compulsiva de revisar el teléfono. El edificio de mi vida anterior había sido demolido, y yo estaba de pie entre los escombros, respirando un aire nuevo y limpio. Mientras yo empezaba a navegar por mi nueva y austera realidad, el mundo de Sofía se desmoronaba espectacularmente, no por mi acción directa, sino por el peso de sus propias decisiones. La primera llamada que hizo después de que me fui, según supe más tarde por amigos comunes, fue a Mónica, su mejor amiga. Sofía apareció en su puerta, llorando y pidiendo refugio. Mónica, al parecer, la miró a través de la mirilla, no abrió la puerta y luego le envió un mensaje diciendo que no estaba en casa. Las ratas fueron las primeras en abandonar el barco que se hundía. Carla hizo lo mismo. Su séquito de admiradoras se había evaporado en el momento en que su imagen de perfección se hizo añicos. El divorcio fue, para mi sorpresa, rápido. Mi abogada, Isabel, fue una auténtica gladiadora. En la única sesión de mediación a la que tuvimos que asistir, el abogado de Sofía intentó argumentar que ella merecía una parte sustancial de mis bienes futuros y una pensión compensatoria generosa, citando sus 8 años de dedicación al matrimonio. Sofía, por su parte, interpretó el papel de la esposa arrepentida, llorando y diciendo que un solo error no debería definir su vida. Isabel esperó pacientemente a que terminaran su teatro. Luego, sin decir una palabra, deslizó sobre la mesa una carpeta. Dentro estaba el archivo nuclear.
La abrió en la página del extracto de la tarjeta de crédito que mostraba el hotel de lujo pagado el día del funeral de mi padre. El mediador, un hombre serio y experimentado, echó un vistazo al documento, luego a Sofía, y su expresión se endureció. ¿Llama usted a una aventura documentada de 3 años, financiada con bienes gananciales, un solo error?, preguntó con una voz gélida. La farsa de Sofía se derrumbó. Llegamos a un acuerdo esa misma tarde. Me quedé con mis activos, mi jubilación y mi dignidad. Ella se fue con lo suficiente para no acabar en la calle, pero ni de lejos para mantener el estilo de vida que tanto le gustaba presumir. Su caída fue rápida y brutal. Sin mi apoyo financiero y con su reputación profesional en entredichos después del desastre de su evento, perdió a varios clientes clave y, finalmente, su trabajo. La humillación final llegó cuando tuvo que volver a casa de sus padres. A los 32 años, se encontró durmiendo en su habitación de la adolescencia, con pósteres de bandas de los 90 en las paredes. Su Instagram, antes un escaparate de branches caros y escapadas exóticas, se convirtió en un muro de citas inspiracionales vacías sobre resiliencia y encontrar el verdadero yo. Era un espectáculo patético y triste. Mientras tanto, mi propio viaje era mucho más silencioso, pero no menos arduo. Los primeros 2 meses fueron un borrón. Iba a trabajar, volvía a mi apartamento vacío, pedía comida a domicilio y veía series hasta quedarme dormido en el colchón. Mi apartamento era una cueva de tristeza masculina, una olla, 2 platos y cajas de cartón sin deshacer. Fue David quien me sacó de ese pozo. Un sábado, apareció en mi puerta sin avisar, con café y desayuno. Se acabó, tío, dijo, entrando. No voy a dejar que te consumas. Vístete. Vamos a hablar. Y hablamos. Durante horas. Le conté todo lo que no le había contado a nadie, la humillación, la sensación de no haber sido suficiente, la profunda y amarga tristeza que se escondía debajo de toda esa rabia. Lloré por primera vez desde que todo había empezado. Fue catártico. Al lunes siguiente, llamé a un terapeuta. Fue la mejor decisión que tomé. Me ayudó a entender que mi ira era una reacción normal y que la curación no era un camino recto. Empecé a dar pequeños pasos. Compré una cama de verdad. Desempaqué las cajas. Me apunté a una liga de fútbol para aficionados los domingos, aunque no había jugado en años. Empecé a decir sí cuando los amigos me invitaban a salir. Poco a poco, la niebla empezó a disiparse. Hace unos meses, tuve mi primera cita. Una mujer que conocí en un grupo de senderismo. Fue terriblemente incómoda. Me di cuenta de que había olvidado cómo mantener una conversación normal sin que mi pasado proyectara una sombra sobre cada palabra. No funcionó, pero no importaba. Había roto el hielo. Había demostrado que podía volver a intentarlo. Y entonces, la semana pasada, ocurrió el encuentro que nunca esperé. Estaba en una gran tienda de bricolaje, eligiendo colores de pintura para dar vida a las paredes blancas de mi apartamento. Al girar por un pasillo, mi carrito chocó con otro. Perdón, dije, levantando la vista. Y allí estaba ella. Sofía. Se veía, diferente. Su pelo estaba más corto, sin los reflejos caros. Llevaba vaqueros y una camiseta simple, sin el glamour forzado de antes. Nos quedamos mirándonos durante un silencio que pareció durar una eternidad. Fue ella quien rompió el hielo. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó con una voz suave que apenas reconocí. Dudé, pero asentí. Nos sentamos en un banco cerca de la salida, cada uno aferrado a sus compras como si fueran escudos. Esperaba acusaciones, excusas, quizás incluso un intento de manipulación. Pero lo que vino después me desarmó. Javier, empezó, mirando sus manos. Solo quería decirte que lo siento. De verdad. No hay excusas para lo que hice. Fue horrible, egoísta y cruel. Te lastimé de una manera que nunca podré reparar, y viviré con ello para siempre. Levantó la vista y sus ojos estaban claros, sin lágrimas teatrales. He estado en terapia.
intentando entender por qué hice lo que hice, por qué necesitaba esa validación externa para sentir que valía algo. Me quedé en silencio, procesando la sinceridad inesperada de sus palabras. Continuó, me mudo a Madrid. Tengo una entrevista de trabajo y una amiga me deja quedarme en su casa. Necesito un nuevo comienzo, lejos de todo esto. Y en ese momento, mientras ella me contaba sus planes, me di cuenta de algo profundo. No sentía nada. Ni una pizca de la rabia incandescente que me había consumido. Ni la satisfacción vengativa que pensé que sentiría al verla derrotada. Ni siquiera el dolor sordo de la traición. Solo un vacío tranquilo. Una distancia. Era como ver a una extraña hablar de una vida que ya no tenía nada que ver conmigo. Nos despedimos con un torpe movimiento de cabeza. Cuando ya se alejaba, se giró. Sé que ya no importa, dijo. Pero quiero que sepas que de verdad te quise. Simplemente, no sabía cómo querer a nadie. Ni siquiera a mí misma. La vi caminar hacia su coche y desaparecer, y me quedé allí, de pie en el aparcamiento, con una lata de pintura en la mano. Hace un año, esa conversación me habría hecho pedazos. Ahora, era solo el epílogo de un libro que ya había terminado de leer y colocado en la estantería. Hoy, mi apartamento empieza a parecer un hogar. Estoy saliendo con alguien, una mujer amable y paciente que conoce la versión resumida de mi historia y no me presiona. Aún tengo mis momentos, pero son cada vez más escasos. Ya no necesito las pruebas, ni los recuerdos, ni la ira. El capítulo de Sofía está cerrado. Ella está reconstruyendo su vida en otra ciudad, y yo estoy reconstruyendo la mía aquí. Y he aprendido la lección más importante de todas, la mejor venganza no es un acto de destrucción. Es el lento y paciente milagro de la reconstrucción personal. Es construir una vida tan plena y feliz por tu cuenta que el pasado, con todo su dolor, simplemente ya no tiene espacio en ella.